Tenemos este domingo este hermosísimo pasaje de Marcos, la primera página de Marcos. Empezamos a leer hace poco San Marcos, nos guiará todo el año, hasta noviembre, hasta fin de noviembre. Estamos también en el domingo anterior al miércoles de ceniza, donde empezamos el camino con Jesús hacia la Pascua, con el deseo de poder mirar al crucificado con ojos de fe y que sea renovado el amor en nuestros corazones, en nuestra sociedad, en el mundo entero, con el don del Espíritu de Cristo resucitado, ¿no? Es el deseo profundo de esa renovación en la fe y en el amor, dones de Dios, regalos de Dios que necesitamos tanto para esta Semana Santa, para esta Pascua. En todo el mundo necesitamos fe y amor, renovados dones de Pascua, ¿no? Y es entonces que esta escena nos puede servir para empezar a sintonizar con el camino de los 40 días de la Cuaresma hacia la Pascua, porque sale al camino de Jesús, que ¿se acuerdan que venía caminando por Galilea, de un poblado a otro, de una ciudad a otra, y sale al paso un leproso, alguien que necesita ser restaurado, no solamente en su salud física, porque como vimos en la primera lectura, el que tenía lepra tenía que gritar, ponerse una vestimenta que se lo distinga de lejos, y tenía que gritar impuro, impuro, para que nadie se le acerque y se contagie. Y el pasaje que leímos de la ley del Pentateuco decía que debía tener también su vivienda, su carpa, fuera de la ciudad. Dice fuera del campamento, porque estaban en los años en que peregrinaban por el desierto entre Egipto y la tierra prometida, ¿no? De modo que se trata de esa rehabilitación como persona y como persona social. No podían participar del culto. Por eso Jesús le dice, además de curarlo, le dice que vaya a presentarse al sacerdote la ofrenda que manda la ley de Moisés para que tenga esa rehabilitación, que constate la autoridad que está sanado y que pueda volver a ir a la sinagoga, a vivir en la ciudad, a tener la dignidad de hijo de Dios, ¿no? Por eso decía que no se trata solamente de una curación física, sino de una rehabilitación social y de un impulso espiritual del corazón. Porque también recordamos que estar limpio de corazón es una de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por ahí es una de las bienaventuranzas que tenemos menos presentes. Tenemos más presente la de ser pobre de espíritu, trabajar por la justicia, trabajar por la paz, ser misericordioso, los que lloran, ¿no? Quizás porque no nos sentimos limpios. Está muy bien que no nos sintamos limpios. Por eso no significa que no gocemos de la bienaventuranza de los limpios de corazón. Todos somos pecadores. Además vivimos en una época de un mundo cuya convivencia social de los pueblos está llena de atropellos, injusticias, prepotencias, insensibilidades hacia los niños o hacia los ancianos, de todo tipo, en todos los pueblos del mundo, en algunas regiones con particular crudeza. Esa insensibilidad social de la convivencia de los pueblos habla de una impureza, habla de una falta de ese espíritu del niño. El niño es el limpio de corazón. Pero no porque nos sintamos pecadores en un mundo lleno de pecado, tenemos que decir que descartamos
la bienaventuranza de la pureza, de la limpieza del corazón, porque es un don de Dios, no es una conquista humana. Eso pensaban los fariseos. Cumplo con los preceptos y soy puro. Te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel publicano. Rezaba en los primeros bancos de la sinagoga, ¿no? Señalando al otro como pecador público, que lo era, pero Dios no pide que lo señale como pecador. No juzguen y no serán juzgados, dice Jesús. Ese es el camino de la pureza de corazón. No juzgar y no ser juzgado. Cada uno confiesa sus pecados, confesamos que estamos en una época en que los pueblos del mundo experimentamos la falta de Dios, la falta de fe y amor. La fe que es la oración viva y el amor que es la fraternidad, la solidaridad con todos. Pero confesamos porque de ese modo precisamente dejamos de juzgarnos unos a otros y nos encontramos con que brota en nosotros los sentimientos de Jesús. Esa es la pureza de corazón. Y tenemos que reconocerla cuando Dios nos regala un impulso de amor y solidaridad. Tenemos que agradecer cuando Dios nos regala tomar decisiones decididas por los caminos del bien personal, del bien común, del bien de los pueblos, y abandonar los hábitos corruptos, insanos. Hay que agradecer cuando esa bienaventuranza de la pureza de corazón, la auténtica, no la farisaica, nos es regalada. Porque por más que vivamos en un mundo cuya sensibilidad para la corrupción y la prepotencia están a la vista, no dejamos de ser creación de Dios, todos y cada uno. Y eso significa que hay una bondad en nuestro corazón. Por ahí está soterrada o olvidada, por ahí dejas de agradecer ser criatura, que eso significa ya ser salvo, ser santo. Ser criatura ya es tener algo de Dios. Por eso no nos juzgamos también en el Espíritu de Jesús. No solo no juzguen para no ser juzgados, sino porque sin juzgar al prójimo podemos empezar a ver de vuelta su bondad de criatura de Dios, que tiene un montón de riqueza y que poniendo todas esas riquezas del pueblo de Dios peregrino, vamos a retomar los caminos de la justicia y de la paz con todos los pueblos del mundo que se sientan hermanos y buscando esa hermandad para abandonar y dejar caer aquellos argumentos totalmente falaces que pueden estar justificando la guerra o la injusticia o el no hacer nada ante el hambre y la miseria. Son argumentos sin ningún fundamento cuando uno recobra la bondad de toda criatura, la bondad de toda la creación de Dios, custodios de la tierra y de la fraternidad de los pueblos. Son los que son limpios de corazón, son los que viven esa bienaventuranza de sentir la bondad de la creación, de la hermandad de los pueblos en esta casa común. Y por eso, ¿qué hace Jesús con este leproso? Además de decirle que vaya al sacerdote para presentar la ofrenda, para que reciba la habilitación de la autoridad a participar del culto y vivir en la ciudad, lo primero que hace es tocarlo. Extendió su mano y lo tocó. No se tocaba a un leproso. Por eso vivía lejos de la ciudad. Lo tocó. Y después le dijo, quiero, queda limpio de tu enfermedad. Y recuperó su piel sana. Ese órgano privilegiado que tenemos, que es la piel. Es un órgano muy sutil, sin tener contacto.
no podemos tener una vida humana. Por más que tengamos, gracias a la riqueza de la ciencia y la técnica, una enorme capacidad de comunicación virtual, es fácil darse cuenta que si tuviéramos un 99,9% de comunicación virtual, nos transformaríamos en inhumanos, porque la humanidad consiste en el contacto, como Jesús que tocó al leproso, en el cara a cara, en el persona a persona. Los vínculos crecen en la sociedad y en la vida individual cuando hay tacto, cuando nos tocamos, porque en el contacto nos sensibilizamos y entonces construimos una vida humana. Cualquier doctrina de un transhumanismo, como si fuéramos hacia una humanidad mejor que la que tenemos, por una combinación con la ciencia, es un engaño. No hay una vida mejor que la que tenemos. Ser criaturas de Dios, capaces de tocarnos y de crecer en sensibilidad común. Y desde esa humanidad común, usar la ciencia y la técnica para el bien común. No nos podemos dejar engañar. No hay una humanidad mejor, un salto cualitativo. No, hay un riesgo de que las capacidades de la ciencia y la técnica sirvan al bien común de una humanidad compartida y no caer en engaños que terminan siendo dominio de unos pocos sobre todos. Por eso el contacto es tan importante, que Jesús toque al leproso para curarlo. Nos dice que no hacemos una convivencia más humana, sino a través del contacto. No crecemos como humanidad en la vida individual y en la vida comunitaria sin ese contacto. Aislados no crecemos. Cualquier forma de aislamiento no es de crecimiento. No es de crecimiento. El fariseo se aislaba, decía, nosotros somos mejores que los de enfrente porque cumplimos la ley. La falsa pureza, la pureza del fariseo, después llamado puritano y que siempre rebrota en la humanidad y en la iglesia. Se puede leer la historia de la iglesia como el constante brotar del fariseísmo, del puritanismo, que es un modo de sentirse mejor que el de la vereda de enfrente. Es un aislamiento del prójimo. Por eso Jesús en la parábola del buen samaritano, justamente, ¿no?, para poner como ejemplo de quién se es solidario, pone a un samaritano, que los judíos de Judea no tenían contacto con ellos. Todas las barreras se caen, todos los muros se caen cuando hay contacto humano pleno de los pueblos y de las personas. Y Jesús lo primero que hace es tocarlo, de modo que le devuelve también su capacidad de convivencia y su capacidad de oración plena. Sentirte hijo e hija de Dios con toda la dignidad. Pecadores sí, pero hijos e hijas de Dios, por el bautismo y por ser también miembros de la única creación de Dios llena de bondad, tuya y del que está enfrente en cada momento. Esa es la ser curado de la letra, de todo aquello que nos impida el contacto. Ser curado significa recuperar la comunión táctil con la creación, el prójimo, con vos mismo y toda la creación de Dios. Ese es el anhelo con el que comenzamos entonces la Cuaresma, ¿no?, este miércoles de ceniza próximo. Y hoy con una figura que todos habrán oído, por ahí sabemos poco, mucho o algo, o casi nada, no lo sé, pero todos hemos oído que hace pocas horas hemos celebrado la canonización de Mamá Antula, ¿no?, Antonia Paz y Figueroa. Esa mujer que vino de Santiago del Estero, recorrió varias ciudades del país
Y llegó aquí también a Buenos Aires, donde tuvo más problemas que en otras ciudades para que le permitieran hacer lo que descubrió que era su misión. ¿Qué cuál era? Cuando expulsaron los jesuitas fundaron esta casa, se llamaba Casa de Belén, después también Parroquia de San Pedro Telmo. La fundación jesuita se llamaba Casa de Belén. Betlem se llamaba la calle que está aquí, ¿no? Esta calle Humberto Primo era Betlem, por la iglesia de Belén, ¿no? Como su cuadro antiguo, que está en sacristía, lo habrán visto, si no hoy pasen a verlo. La Virgen con el niño, la iglesia, María de Belén es el cuadro de la iglesia de Belén, ¿no? A veces me dicen, ¿cuál es la imagen que está ahí? Es una réplica grande, para el tamaño de la iglesia de bulto, del cuadro fundacional que está en la sacristía, de 1734, ¿no? La donó el mismo que donó la manzana, para que los jesuitas hicieran su tarea. Una de las tareas aquí al lado era dar ejercicios espirituales a los que vivían en la ciudad. Cuando expulsan los jesuitas en Santiago del Estero, esta mujer muy cercana a la tarea social y espiritual con los jesuitas en su ciudad, no sé si hoy vino alguien de Santiago del Estero, creo que no, saludé en la puerta, pero hay de varios países y algunas provincias, pero de Chaco sí había, no sé dónde están ahora. Bueno, ¿qué pasó? Que esta joven que había trabajado con los jesuitas allí en Santiago del Estero, los jesuitas, ustedes saben que la expulsión, ¿qué implicó? Ser despertados a las 3:30 de la mañana, le leen el edicto, en media hora con un bolsito cada uno a las carretas para venir a Buenos Aires. No tuvieron ni 2 horas ni 1 hora para nada, dejar todo como estaba, ¿no? Aquí se perdió todo, no está ni la biblioteca, ni la historia, ni nada de lo que hubo hasta. Todo después fue perdido, destruido, ¿no? Así fue en todos lados, donde había un pasado jesuita, ¿no? Entonces, en ese contexto, uno de estos sacerdotes jesuitas le tira su manto a Mamá Antuna, le tira su manto. Hay una escena bíblica muy importante de Elías con Eliseo. Tiene la misma escena. Cuando el profeta Elías acaba su tarea y Eliseo la quiere continuar, cruza el río y le tira el manto primero. Como diciendo, el Espíritu te encarga a vos seguir con esta tarea. Esta tarea que ahora es impedida, porque son expulsados de todo el reino de España, a vos te toca una parte de continuarla. Entonces fíjense qué misterio el camino de Dios, que a esta mujer descubre su misión de que siga habiendo ejercicios espirituales ignacianos en las ciudades de nuestro país. En cada ciudad que iba, proponía los ejercicios, conseguía la donación para alimentar 10 días a los hombres o a las mujeres que se reunían, conseguía el predicador, organizaba todo para que no dejara de haber este alimento espiritual de la sociedad del pueblo peregrino de Dios. Y no dejó de haber, gracias a la tarea de una mujer. Aquí en Buenos Aires con especial resistencia, tanto del Estado como de la Iglesia, ¿no? Tanto del virreinato, de la sede virreinal, como del cabildo de la Iglesia, con mucha resistencia, pero finalmente su misión y su paciencia le permitieron también aquí en nuestra ciudad avanzar con su misión. Después tuvo la casa, uno va a ver la casa de ejercicios aquí en Independencia y Salta, pero bastante después. Primero los hacía donde podía. Después, ya con más de una década, consiguió la donación y está la casa, otra de las pocas viviendas coloniales, como la nuestra también, que persisten en pie en nuestra ciudad, bastante devastada
de todo el pasado colonial por el siglo XIX, con ese desprecio prolongado a las raíces, ¿no?,